Versículo 5, Isaías capítulo 6, versículo 5 dice: entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. ¿Cómo era Isaías? Él dice: yo soy hombre de labios inmundos. Algo inmundo, yo no sé qué te imaginas vos por inmundo cuando escuchás esa palabra, pero según la Biblia algo inmundo es algo que está sucio, algo que está contaminado. Entonces este hombre lo que está diciendo, en otras palabras, es: ay de mí, soy muerto porque soy un profeta, soy un cristiano, soy un hombre de boca sucia. ¿Conocés gente así? Que son como Isaías, cristianos, profetas, líderes, hombres, mujeres que confiesan algo, pero sus bocas están contaminadas. Son como el profeta, un profeta, este profeta puntualmente era un profeta boca sucia. Hablaba lo que no tenía que hablar. ¿Sí? Él mismo reconoce que su boca estaba contaminada, que estaba sucia. Entonces Dios, a partir de ahí, empieza todo un proceso en la vida de este hombre. ¿Por qué razón? Lo aprendíamos la semana pasada. Porque Dios es santo. Y Dios no puede operar, no puede moverse a través de alguien que tiene una boca sucia, una boca contaminada, una boca inmunda. Entonces Dios empieza a trabajar en la vida de este hombre. Este hombre reconoce: estoy muerto, soy muerto. ¿Por qué? Porque él entendía que primero era pecador, que había pecado todavía en su vida. Y no lo dibujó, no trató de ponerle firuletes y adornos a la declaración. Él dijo: soy muerto, porque soy pecador. Tengo la boca sucia, inmunda. Y entonces él entendía que ante la santidad de Dios el pecado quedaba expuesto. Bueno, el profeta puntualmente, Isaías, él tiene la revelación, una visión celestial, ve la gloria de Dios, y en ese lugar, frente a semejante manifestación de la gloria de Dios, él descubre su corazón. Él puede ver la condición de su corazón. Él dice: tengo labios inmundos. Lo primero que Isaías entiende es que para Dios la santidad no es una opción. Para Dios la santidad no es una opción. Para Dios la santidad no es una opción. Para Dios es la regla, no es la excepción. ¿Sí? ¿Amén? Ahora, ¿qué significa santidad? Santidad significa ser apartados por Dios para una tarea. Dios te llama y Dios empieza a trabajar en tu vida. Te llama y te aparta y empieza a trabajar para sacar de tu vida todo aquello, y de mi vida todo aquello que es inmundo. Porque para Dios la santidad no es una opción y para nosotros tampoco debe ser. ¿Sí? ¿Se va entendiendo? Santificación también significa consagración a Dios. Cuando Dios elige la vida de Isaías, Dios lo llama, lo santifica, lo que está haciendo es consagrarlo para. Eso es santificación. Entonces, cuando Dios te llamó a vos, lo entiendas o no, lo hayas descubierto o no, lo que Dios hizo fue llamarte y apartarte, santificarte en primera instancia para un propósito. Pero también lo que Dios determinó hacer con tu vida es consagrar tu vida para sus planes y propósitos. Esto no es algo que nosotros podamos hacer. Yo no me puedo santificar a mí mismo. Dios es el que hace la tarea de santificarnos. Es Dios. ¿Por qué? Porque lo inmundo es un atentado a la naturaleza de Dios. Todos nosotros nacemos con una naturaleza inmunda, pecaminosa. ¿Sí o no? Entonces Dios, cuando nos llama, lo primero que hace es santificarnos. Nos llama y nos aparta para sí mismo. Nos consagra para Él mismo. ¿Sí?
Y Dios empieza a mostrar, mira, voy a sacar esto de tu vida porque es inmundo. Te voy a sacar esto porque no sirve. Es como, viste, cuando vos vas pelando, siempre pongo el mismo ejemplo, la cebolla. ¿Qué produce la cebolla, que digo, cuando la vas pelando? Vas sacando las capas, pero mientras tanto, ¿qué? Empezás a llorar. Bueno, muchas veces el proceso de Dios es igual. Dios te saca una capa y genera lágrimas en vos. ¿Sí? Pero al final, cuando la cebolla fue triturada, vos te comes una rica comida. La que hayas elegido. Bueno, Dios hace exactamente lo mismo. A vos te duele y te hace llorar quizá el proceso. Capa tras capa tras capa que Dios va quitando. Pero al final, cuando Dios ve tu vida, dice, valió la pena. Valió la pena. Y vos mismo, al finalizar el proceso, vas a darte cuenta que habrá valido la pena. ¿Amén? Dice la palabra de Dios que los que sembraron con lágrimas cosecharán ¿con qué? Con regocijo, con alegría. Entonces, aunque el proceso sea duro, vale la pena. El proceso de santificación muchas veces va a traer lágrimas a nuestra vida. Porque es Dios quitándonos cosas que durante mucho tiempo quizá las tuvimos muy aferradas, muy apegadas a nosotros. Y entonces los que atraviesan ese proceso de santificación muchas veces derraman lágrimas. Todos los hombres de la Biblia que fueron usados por Dios pasaron por momentos de lágrimas, incluido Jesús. Y Jesús no tenía pecado en él. Jesús no tenía por qué deshacerse de ninguna naturaleza pecaminosa porque no había pecado en él. Él era santo. Sin embargo, en ese proceso de ser apartado para un plan puntual de parte de Dios, tuvo que atravesar por lágrimas también. ¿Sí? ¿Se va entendiendo? Entonces, cuando Dios llama, Dios santifica y ninguno de nosotros va a poder evadir o evitar ese proceso. Ninguno de nosotros va a poder evadir ese proceso. Y ese proceso va a durar hasta el día que vos te vayas. Dios va a continuar santificándote hasta el último día de tu vida. Dios va a ir sacando esto y aquello. Es mejor rendirnos voluntariamente para que Dios trabaje en nuestra vida, a que Dios tenga que usar el dolor, el quebrantamiento, por habernos resistido a rendirnos a sus planes. Es mejor que nosotros corramos a Él y le digamos, Señor, me rindo. Purificame, como cantábamos recién, santificame, sacar lo inmundo que todavía puede haber en mí, a que Dios nos tenga que traer a través del quebrantamiento. ¿Sí? ¿Se entiende la diferencia? Es mejor que nosotros corramos y le digamos a Él, Señor, me rindo, me entrego, acá está mi vida, trabajad y haced lo que tengas que hacer, a que Dios tenga que decir, voy a usar un proceso de dolor en tu vida para atraerte. Israel tuvo que pasar por el exilio y por el cautiverio, por la esclavitud, para tratar de alguna manera de aprender y de corregir lo que antes había hecho mal. Si hubiese escuchado a Dios, cuántas cosas hubiese evitado. Ahora, Dios te va a santificar. Si vos querés responder a las demandas de Dios, lo que vos tenés que entender es que Dios te va a santificar, te va a quitar las capas. Y muchas veces habrá lágrimas. Ahí se terminó el amén. Pero es necesario. Es necesario. Dios te llama, te aparta y te santifica, y ese proceso ninguno de nosotros lo va a poder evadir. Me acordaba de esa palabra que figura en Hebreos que mi abuelo siempre declaraba, ¿no? Seguid la paz con todos y... ¿qué más dice? Y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Por qué razón? Porque la santidad para Dios no es una opción. Se terminó el discurso. Eso es lo primero que reconoce Isaías. Cuando él dice, soy muerto porque tengo labios inmundos, lo que él está diciendo es, ante la santidad de Dios yo no me puedo esconder. Y si Dios me está separando, Dios me está llamando,
es evidente entonces que para Dios la regla es ser santos. Amén. Dios no puede usar nada inmundo. ¿Por qué razón? Porque si no iría contra su naturaleza. Pero a su vez, inmundo significa también corrompido. Y a su vez corrompido significa echar a perder, depravar, dañar o pudrir algo. Fíjate cuántas cosas declara Isaías cuando dice yo tengo labios inmundos. Él está hablando de que tiene una boca viciada de corrupción. La corrupción no es solamente, como digo siempre, el político que se queda con unos mangos que no le corresponden. Corrupción es la naturaleza que vos y yo heredamos por haber sido descendientes de Adán. Todos nosotros nacemos en corrupción, bajo corrupción. Y a menos que Cristo se nos revele, como pasó con este hombre, que lo que él tuvo fue una revelación no de Dios solamente, sino del Cristo que está sentado en ese trono, el mismo trono que ve Juan en el Apocalipsis. A menos que se nos revele ese Dios, nosotros no vamos a poder cambiar la naturaleza heredada de nuestro antepasado Adán. Vamos a vivir bajo corrupción. Corrupción es todo aquello que nace del pecado que mora en nosotros. Eso es corrupción. Es fácil tirar y decir los políticos son toda una manga de corruptos. Claro, seguramente que hay muchos de ellos. Ahora nosotros, cualquiera de nosotros puede ser un corrupto por excelencia. Si no tiene una revelación del Cristo que está sentado en el trono, como lo tuvo Isaías, y entiende que Él es santo, y que para Él la santidad no es una opción. ¿Sí? Entonces Isaías está diciéndonos que su boca se había contaminado, que estaba llena de inmundicia. Entonces Dios, cuando escucha lo que este hombre declara, Dios agarra y dice, vamos bien, está entendiendo. Está entendiendo de dónde tiene que salir, hacia dónde tiene que ir. Está entendiendo que a menos que me permita a mí obrar en su vida, Él no tiene posibilidades de algo mejor. Eso es lo que está diciendo Isaías. Entonces Dios, que todo lo ve, todo lo sabe, todo lo conoce, le dice, yo me imagino este diálogo y dice, quédate tranquilo, tengo la solución para él. Porque si hay algo que Dios sabe, es cómo tratar con cada uno de nosotros. Quédate tranquilo, quédate tranquila, que Dios sabe cómo tratar con cada uno de nosotros. Entonces, ¿qué hace Dios? Agarra dos pinzas, agarra carbón encendido del altar y viene directamente hacia la boca del profeta y le pone el carbón encendido en la boca. Se terminó, no hay más boca inmunda, no hay más boca sucia. O se quedó sin labios o cambia la manera de hablar. Entonces acá viene lo segundo que yo quiero decirte. Lo primero era que para Dios la santidad no es una opción. Lo segundo es que la solución a tus debilidades y las mías siempre se resuelve con el fuego del altar. Siempre. Es que esto me cuesta andar al altar y te vas a dar cuenta cómo Dios va a resolver ahí, en ese lugar, esa debilidad. ¿Cómo lo resolvió Dios? Fácil. Con el fuego del altar. Vos tenés una boca inmunda, vení que yo sé tratar con esto. Vos te cuesta decir la verdad, vení que yo sé cómo tratar con esto. No sabés cómo resolver esto, vení que yo sí sé cómo tratar con esto. Cualquiera que sea tu debilidad o la mía, Dios sabe cómo tratar. Y lo primero que Dios nos pide es andar al altar. Anda al altar. ¿Sí? ¿Qué es el altar? El altar es donde Dios se encuentra con vos y conmigo. Donde nosotros nos encontramos con Dios. Donde vamos a buscar a Dios. Y ahí Dios empieza a tratar con nuestras debilidades. Las que sean. Las que sean. No vamos a poder tener un 2025 bendecido a menos que permitamos que Dios trate con nuestras debilidades. Porque nuestras debilidades pueden entorpecer los planes y propósitos de Dios.
Hay que ir al altar. Es que a mí me cuesta andar al altar. Es que yo no sé cómo hacer esto, andar al altar. Dejar que Dios sabe. Con el fuego del altar se quema la carne. Porque muchas veces nuestra boca está viciada de carnalidad. Con el fuego del altar se va a quemar todo lo carnal. Tus pensamientos, tus opiniones, tus criterios, esos que estorban los planes de Dios se van a quemar con el fuego del altar. Pero hay que ir al altar. Amén. Porque si no, vamos a ser un estorbo nosotros mismos en los planes de Dios. Cuando Isaías reconoce que su boca estaba inmunda y reconoce delante de Dios su condición, Dios dice, tranquilo, yo sé cómo tratar con esto. Ahora, ¿querés conocer la voluntad de Dios para tu vida, para el tiempo que viene? Dejad que el fuego del altar queme tu voluntad. El fuego del altar quemó la voluntad de Jesús. Por eso Él le dijo, Padre, que no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Querés saber cuál es la decisión que tenés que tomar este tiempo y que va a honrar a Dios? Que el fuego del altar queme tu voluntad y tu decisión. Tus decisiones. Tu manera de ver las cosas. Dios podría haberle dicho a Isaías, dale para adelante, no pasa nada, tenés boca inmunda, dale para adelante. Y esto dice, arruinando al pueblo. De hecho, Él reconoce que el pueblo tenía la misma condición que Él. Entonces, todo aquello que vos no sepas cómo resolver, dejá que Dios lo resuelva por vos. Andá al altar. Andá al altar. En el altar es donde lo inmundo es quemado por completo. A Dios no le sirve mi opinión, no le sirve tu opinión. A Dios le sirve nuestra obediencia. Pero para poder obedecer a Dios, primero Dios tiene que quemar la desobediencia que hay en nosotros. Y eso se logra en el altar, con el fuego del altar. ¿Sí? ¿Amén? Yo te pregunto ahora, ¿cómo está tu altar? ¿Está encendido? ¿Hay fuego en el altar? ¿O quedan apenas unos fueguitos ahí chiquititos en medio que se están apagando y se están consumiendo? ¿Cómo está tu vida de altar? ¿Estás yendo diariamente a ese lugar donde te encontrás con Dios? ¿Estamos permitiendo que Él trabaje en nuestra vida o ya damos por hecho que somos modelos terminados y ya Dios no tiene nada más que hacer? ¿Sabes cómo te vas a dar cuenta? Simple. Cuando tengas que hablar, cuando tengas que decidir, cuando tengas que hacer, si tu voluntad impera más que la voluntad de Dios, entonces significa que el fuego del altar no está surtiendo efecto en nuestra vida. Porque en el altar se quema todo lo inmundo. Nuestra voluntad no necesariamente es mala, pero por el hecho de venir de una naturaleza pecaminosa, es una ofensa a la voluntad de Dios, que es buena, es agradable y es perfecta. Esa voluntad humana mía se tiene que quemar. Tu voluntad se tiene que quemar por completo. Cuando eso suceda, entonces vamos a poder tomar buenas decisiones que van a honrar a Dios. Amén. El fuego del altar purifica. El fuego del altar purifica nuestras decisiones, nuestros pensamientos, nuestras motivaciones. El fuego del altar purifica. Por eso hay gente que se está muriendo. ¿Por qué? Porque la carne termina imponiéndose. Y Dios no puede purificar un corazón que se resiste a ir al altar, una vida que se resiste a ir al altar. ¿Qué es esto de labios inmundos? Isaías no le escapa al asunto y él reconoce que hay un problema en su vida, que hay pecado. Por eso él dice, estoy muerto. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es la muerte. Él reconoce que sus labios, ¿cómo están? ¿O son? Inmundos, dijimos, contaminados, sucios y corrompidos. Y cuando Dios escucha lo que el profeta declara, reconoce y confiesa, Dios aplaude y dice, bien, ahora vamos a avanzar al siguiente nivel. Ahora voy a empezar a trabajar mucho más profundo. Ahora que estás abriendo toda tu vida delante de mi presencia,
yo te voy a mostrar otras cosas. ¿Sí? Dios no se detiene en la declaración del profeta. Está buenísimo lo que él dice, pero Dios no se queda ahí. Dios siempre va a la raíz. Algo que aprendíamos hace unos días atrás. Dios no se queda en lo superficial. Cuando vos vas a Dios y le decís, Dios, tengo esta debilidad, Dios no se queda en tu declaración, la toma. Pero Dios va a ir mucho más profundo. Dios va a ir siempre a la raíz del problema. Y entonces, acá quiero mostrarte a dónde es que Dios apunta verdaderamente. Mira lo que dice Lucas 6:45. Lucas capítulo 6, versículo 45. Dice, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla ¿quién? La boca. De la abundancia del corazón habla la boca. Eso es lo que dice Jesús. Si tomo como referencia lo que Isaías dice, tengo labios inmundos, pero tomo también la declaración de Jesús, yo descubro que la raíz del problema de este profeta, ¿dónde estaba? ¿Se entiende lo que digo? No estaba solamente en su boca, en su manera de hablar. No es que él decía malas palabras o decía cosas sucias, cosas feas, fuera de lugar, porque solamente tenía ganas de decir cosas inmundas. El problema era que su corazón se había corrompido. ¿Sí? Entonces, lo tercero es, labios inmundos revelan un corazón corrompido. Cuando una persona habla todo el tiempo mal, todo el tiempo dice dos cosas y tres están mal, y tres son cualquier lesera en el chileno, es porque tiene un corazón corrompido. Entonces el corazón está tan contaminado que cada dos cosas que dice, tres son malas palabras. No es normal que una persona hable mal por hablar mal. Es que hay un problema en el corazón, la raíz está en el corazón, el problema se genera en el corazón. Labios inmundos revelan un corazón corrompido. Si de la abundancia del corazón habla la boca, como dijo Jesús, y el profeta reconoce que tenía labios inmundos, entonces lo que abundaba en el corazón de este hombre, ¿qué era? Inmundicia. Imagínate, ¿no? Un tipo profeta, un hombre al que Dios había llamado, que se supone que debía o debiera hablar bien, no digo con un lenguaje santulón, no me lo imagino hablando todo el tiempo, gloria a Dios, amén, aleluya, pero tampoco podemos imaginar que un hombre de Dios hablara mal, que un cristiano hable mal. El profeta delante de Dios no le quedó otra que desnudar su corazón. Cuando vas delante de Dios, ¿te cuesta desnudar el corazón? ¿Te cuesta reconocer lo que es pecado todavía en tu vida? Este hombre se quedó con que el problema estaba en la boca y Dios le muestra y le dice, no. El problema no está en tu boca, eso es lo superficial, eso es lo que vos estás viendo. El problema real está en tu corazón. Cuando vos y yo hablamos lo que no tenemos que hablar, es porque quizá nuestro corazón se está echando a perder, que es una de las definiciones de corrompido. Cuando hablamos lo que Dios no nos pide que hablemos, pero lo hablamos igual, es que nuestro corazón se está echando a perder, se está arruinando. Por eso, tal como le enseñó Salomón, sobre toda cosa guardada, ¿qué hay que hacer? Guardar el corazón.
Salomón al principio de sus días y de su gobierno y de su reinado lo tuvo recontra claro. Lástima que después al finalizar su vida perdió de vista su propio axioma, su propia declaración. Terminó como un necio. Empezó como sabio y terminó como necio. La ecuación entonces es muy simple. Vos y yo hablamos conforme a lo que llena nuestro corazón, y aquello que llena nuestro corazón nos echa a perder o nos vivifica. Lo que llena nuestro corazón nos echa a perder o nos da vida. ¿Qué llena tu corazón? ¿Qué cosas está llenando tu corazón? ¿Qué cosas hay en nuestro corazón que o nos echan a perder o nos dan vida? El salmista dijo: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Obviamente que iba a ser vivificado. Jesús dijo: mis palabras son espíritu y vida. Entonces, por eso el salmista tenía vida dentro suyo, porque él guardaba la palabra en el corazón. ¿Dónde estás guardando la palabra de Dios en este tiempo? Lo que Dios te está hablando, ¿dónde estás guardando? ¿En el baúl de los recuerdos? Qué linda palabra que me dijeron en enero. ¿Cuál fue? Ni idea, pero fue hermosa. No sabés. ¿Y qué hablamos la semana anterior? ¿Y cuál es la palabra que nos va a acompañar el 2025? ¿Y de qué hablamos hace un mes atrás? En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Lo que llena tu corazón o te echa a perder o te da vida, te vivifica. Amén. Un corazón arruinado es aquel que ha guardado pecado dentro de sí. Había inmundicia en la vida del profeta, porque en su corazón había guardado un montón de cosas que no tenía que guardar. ¿Qué estamos guardando nosotros en el corazón? Enojos, rencores. ¿Qué estás guardando como tesoro en tu corazón? Porque si viene ruina, no es porque fue la voluntad de Dios. Porque terminar en ruinas o arruinado nunca es la voluntad de Dios para un hijo suyo. El problema es que hubo algo que se guardó como un tesoro, que lo único que hizo fue echar a perder nuestro corazón, nuestra vida. ¿Estoy siendo claro? Un corazón que guarda la palabra de Dios jamás se va a echar a perder. Es una vida que va a fructificar, y que a donde vaya va a generar fruto, va a llevar fruto. No importa dónde se mueva, siempre va a haber fruto abundante de vida. 1 Samuel 16, 7 dice: y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Jehová mira, ¿qué mira Dios cuando te ve? Yo puedo mirar y decir, estar de bien. Pero Dios que mira el corazón no se queda con lo que yo estoy viendo. Yo no puedo ver tu corazón, pero Dios sí. A Dios no le impresionan nuestros logros académicos. A Dios no le impresionan nuestros títulos. A Dios no le impresiona nuestro conocimiento, ni nada de eso, ni lo talentoso que podamos llegar a ser en algo. A Dios lo único que lo conmueve es que haya un corazón conforme al de Él. Porque Dios mira el corazón. Dios elige a David porque tenía un corazón para Dios, y desecha a Saúl porque tenía un corazón rebelde. ¿Sabés por qué muchas veces nos cuesta creer en nosotros mismos? Porque a veces ni siquiera nosotros sabemos lo que hay en nuestro corazón. Porque a veces no nos damos cuenta que Dios está viendo lo que nosotros no alcanzamos a ver. Y Dios ve en tu corazón, en mi corazón, lo que vos y yo no llegamos muchas veces a conocer de nosotros mismos.
Pensamos que como no tenemos ciertos talentos, ciertas capacidades, Dios no puede usar nuestras vidas para algo. Y Dios dice, no me interesa el talento. Está buenísimo que tengas talento, pero yo miro el corazón. Y si tu corazón es recto, y si tu corazón es honesto, si tu corazón es conforme al mío, entonces yo puedo usarte aunque tengas la edad que tengas. En la Biblia me encuentro con un rey llamado Josías, que a los 8 años empezó a gobernar. 8 años. Y me encuentro con gente que tenía ya una edad avanzada en la vida y Dios la usaba igual. O sea, Dios no está limitado a nuestras limitaciones. ¿Amén? ¿Qué mira Dios? El corazón. Dios no mira nada más. Si vos tenés un corazón para Dios, entonces Dios va a empezar a usar tu vida de una forma que nunca imaginaste. ¿Amén? Por eso Dios lo elige a Isaías. Porque Isaías no se hizo el tonto. Tengo un problema, mi boca es una cloaca. Sí, Isaías, pero vayamos más profundo. El problema está en tu corazón. Y sabes que el profeta Isaías, en sus 66 capítulos, fue el que más escribió del Mesías que habría de venir. Claro, imagínate, si ya en el capítulo 6 tuvo la revelación que tuvo, ¿cómo no iba a hablar del que habría de venir? Fue el que más escribió del Mesías. Fue el que vio a Cristo padeciendo en la cruz del Calvario, despreciado y desechado entre los hombres. Como cordero fue llevado al matadero. Imagínate. Ahora, Dios mira qué cosa? El corazón. Corazón, tu corazón y el mío. Dios mira el corazón y ahí decide si cuenta o no con nosotros. Para Dios no hay ofensa más grande que un corazón rebelde. Dios le dio la misma posibilidad a Saúl que le dio a David. Que le dio a David y que le dio a Saúl. Pero uno actuó diferente. Saúl dijo, no, a mí no me importa. Yo sigo siendo el rey y voy a hacer lo que a mí me parece. Y Dios le dijo, hasta acá llegó tu turno. Yo ya me he provisto de un rey conforme a mi corazón. Es muy importante tu corazón para Dios. Es muy importante lo que hay en tu corazón. Es muy importante. Amén. Un corazón rebelde nunca glorificará a Dios. Nunca. Ahora vos y yo somos el resultado de lo que abunda y gobierna en nuestro corazón. Cada uno de nosotros somos el resultado de lo que abunda y gobierna en el corazón de cada uno de nosotros. Si Cristo gobierna, habrá paz, bendición y completo bienestar. Pero si hay inmundicia, entonces toda nuestra vida será una expresión completa de eso que abunda y vamos a terminar en ruinas. No es que el diablo se empecinó con esa persona puntualmente y por eso la arruinó. Es que a lo mejor estaba guardando inmundicia. Lo que te echa a perder, lo que me echa a perder es lo que guardamos en el corazón. Sobre toda cosa guardada, guardá tu corazón. Insisto, Salomón la tenía clara, desde acá. Pero en los hechos terminó arruinado. ¿Por qué razón? Porque ni siquiera pudo seguir su propia declaración. Empezó bien y terminó muy mal. Porque el corazón se desvió de Dios. ¿Dónde está puesto tu corazón? ¿Dónde? ¿En qué? ¿En quién? ¿Hablas duda? ¿Hablas incredulidad? Quizás sea eso lo que abunda en el corazón. Eso es inmundicia para Dios. Porque fuimos llamados a hablar ¿qué? Fe. Hablas crítica y murmuración, porque eso es lo que llena el corazón.
Cuando una persona se pasa hablando todo el tiempo crítica y crítica y crítica y crítica y crítica y crítica y crítica, esa persona se está echando a perder en su corazón. Es cuestión de tiempo que termina arruinado. Hablas chisme y malas palabras. Bueno, eso es lo que abunda en el interior. Ahora cuesta imaginar a Isaías hablando chisme y malas palabras, ¿no? Pero él lo reconoce así. El reconocimiento que el profeta hace de la condición de su boca, escuchá esto, es el indicio de que Dios había comenzado a trabajar en su corazón. La Biblia dice que el Espíritu de Dios es el que trae convicción de pecado, de justicia y de juicio. Y cuando una persona empieza a ser quebrantada en su interior, su boca lo confiesa. Y la señal más grande de que este hombre había empezado a recibir el efecto de la obra de Dios en su corazón era lo que estaba expresando en su boca. Soy hombre muerto porque soy pecador, tengo labios inmundos, y no le tembló el pulso a la hora de ponerle nombre a su pecado. No lo dibujó. No dijo, bueno, es que de tanto en tanto se me escapa una palabrota. No, dijo, tengo una boca que es una basura. Y a veces nosotros dibujamos, viste, los pecados. Bueno, no es que yo mienta, lo que pasa es que a veces distorsiona un poquito la verdad, pero es una mentira piadosa. Para no quedar mal con fulano, mengano, sultano, con 850.000 personas. No es mentira. No le digas que es mentirita piadosa porque no existe la mentirita piadosa, es mentira. Acá y en la China, es mentira. La incredulidad, lo que pasa es que, bueno, a mí me... No, llamarlo por su nombre es incredulidad. Te cuesta creer a las promesas de Dios, llamarlo por su nombre. Ahora, para tratar con esa debilidad, Dios te propone venir al altar. ¿Te cuesta creer? Vení al altar. ¿Te cuesta quitar la duda? Vení al altar. ¿Te cuesta dejar de decir cosas que no tenés que decir? Vení al altar. Ahí me voy a encargar yo de trabajar en tu vida. Ahí voy a quemar toda la inmundicia que todavía hay en tu vida. Vayan acá. El Espíritu de Dios lo empezó a convencer de pecado. Por eso él dijo, soy muerto. Hay pecado en mi vida. Soy profeta. O Dios me está llamando a ser profeta, a profetizar. Y hay una boca en mi boca. Ahora, vuelvo a repetirte esto. Los labios inmundos son el resultado de un corazón corrompido en extremo, un corazón que se echó a perder. ¿Qué habla tu boca? ¿Qué habla nuestra boca? ¿Qué estamos pronunciando por estos días? ¿Hablamos palabra de Dios o hablamos más lo que dice la gente por Crónica o C5N o el otro, ¿cómo es? TN o el otro canal, ¿cómo es? Discovery Channel. ¿Qué estás hablando por estos días? ¿Qué estamos hablando? Es que el año que viene va a estar todo repodrido, ¿eh? Lo mismo dijeron en el 2023 para el 2024. Y mirate vos al espejo esta tarde cuando llegas a tu casa y seguís adelante. Un corazón arruinado termina arruinando a cualquier persona. Vuelvo a preguntarte, ¿qué palabras expresan tus labios? En un momento Jesús llamó a los fariseos y religiosos y él les dijo que eran sepulcros blanqueados. ¿Saben por qué? Porque por fuera mostraban una imagen de santidad que no coincidía con lo que había dentro. Jesús los mira y dice, ustedes son iguales a sepulcros blanqueados, porque por fuera todo muy bonito, pero por dentro están llenos de inmundicia. Porque el problema no es lo que se ve, el problema es lo que no se alcanza a ver a simple vista. Eso es lo que nos echa a perder, lo que hay en nuestro corazón, en nuestro interior. La gente puede ver en vos una persona que diga, qué linda persona, qué fiel, qué bueno, qué buena. Pero a lo mejor Dios está diciendo, está podrido por dentro.
Porque Dios mira adentro, no mira acá, mira adentro. Tiene que quemarse todo lo inmundo en nuestra vida. Se tiene que quemar lo que sea, pero se tiene que quemar. Ahora, yo quiero hablarte de 4 expresiones que la Biblia menciona acerca de palabras pronunciadas por labios inmundos. Número 1, palabras corrompidas. Efesios 4, 29 y 30. Efesios 4, 29 y 30. Lo primero que denota que tenemos labios inmundos son las palabras corrompidas. Mirá lo que dice el apóstol Pablo. Ninguna palabra, ¿cómo? Corrompida, le está hablando gente creyente acá, salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Lo primero que denota que tenemos labios inmundos son las palabras corrompidas, palabras llenas de veneno que arruinan no solo nuestra vida, sino la vida de otros. Cuando vos y yo hablamos palabras corrompidas, estamos arruinando nuestra vida, pero también arruinamos la vida de otros. Son palabras llenas de veneno. Y la Biblia dice que ninguna palabra corrompida tiene que salir de nuestra boca, sino aquella que sea necesaria y buena para la edificación de quienes nos escuchan. Si yo vengo y le digo a María, ay, usted no sabe cómo vino el hermano aquel, digamos que no estoy edificándola mucho a ella, ni me estoy edificando yo, estoy corrompiendo su corazón, mi corazón está dando señales de que se está echando a perder. Y ¿saben qué? Además añade Pablo, no contristes al Espíritu de Dios hablando palabras corrompidas. El Espíritu Santo de Dios que habita dentro nuestro se va apagando cuando hablamos palabras corrompidas, palabras que no edifican ni bendicen a nadie. ¿Sí? ¿Se entiende? Pablo le escribe a los cristianos de Éfeso y les dice, muchachos, no hablen cosas inmundas, hablen lo que edifica, hablen lo que bendice, hablen lo que inspira a otros. ¿Por qué? Porque de lo contrario ustedes van a apagar al Espíritu de Dios dentro de ustedes. Ahora, ¿cómo evito hablar palabras corrompidas? Dijimos que de la abundancia del corazón habla la boca. Tengo que llenarme de ¿qué? De la palabra de Dios. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Pero además Pablo dice, sean llenos del Espíritu Santo. Sean llenos del Espíritu de Dios. Imposible hablar una palabra corrompida cuando el corazón está lleno de la palabra de Dios y cuando nuestra vida está llena del Espíritu Santo. Imposible. Amén. Imposible. En segundo lugar, palabras deshonestas. Mirá lo que dice ahí mismo. Efesios capítulo 5, del 3 al 5. Dice, Efesios capítulo 5, del 3 al 5 dice, pero fornicación y toda ¿qué? Inmundicia o avaricia, ni aún se nombre entre vosotros como conviene a quienes. ¿Quiénes son los santos? Sed santos porque yo soy santo. Entonces, como conviene a santos, ni siquiera tenemos que hablar cosas inmundas. Y sigue diciendo, ni palabras que deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo, ¿qué dijo Isaías que tenía? Labios. ¿Y dónde estaba el problema? Ningún inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Las palabras deshonestas son aquellas que expresan un lenguaje
vergonzoso, obsceno, indecente. Son todas aquellas expresiones que realmente deben generarnos vergüenza de solo imaginar lo que puede generar en el corazón de Dios. Es un lenguaje obsceno. Las palabras deshonestas hablan de un lenguaje obsceno, indecente. Entonces, Pablo dice, ni siquiera hablen, mencionen las cosas inmundas, como conviene a santos. No hablen palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías. Truhanerías viene de la palabra truán, que significa engañoso o engaños. Alguien que es sinvergüenza. Me acordaba de la canción de Julio Iglesias, ¿no? Hay una canción de Julio Iglesias que dice, soy un truán, soy un señor. ¿Cómo es que dice? Lo que está diciendo es, soy un sinvergüenza, soy un señor. Y el tipo se jactaba, ¿no? Hasta lo hacía público. ¿Por qué? Porque de la abundancia del corazón habla la boca y escribe el puño. Ahora, ¿qué tipo de chistes escuchamos? ¿De qué color son los chistes que contamos o escuchamos? Violeta, amarillo, el arco iris. Yo escucho los chistes del arco iris. ¿Qué tipo de expresiones utilizamos cuando nos referimos a algún hombre o a alguna mujer? ¿Qué tipo de expresiones utilizamos? Ojo con las palabras deshonestas, porque no glorifican a Dios. Si a mí me escucharan hacer un chiste verde, la persona que me escucha difícilmente sea edificada. Y después viene a la iglesia y me escucha hablar otro lenguaje, va a decir, este es un truán. Está bueno para escribir un libro, ¿no? Ahora sobre él. Este es un truán, lo voy a empezar a usar por todos lados. Aprendí una nueva palabra. Ya no lo voy a llamar. ¿Sí? No coincide decir que soy santo y hablar de un lenguaje indecente. No coincide. No da gloria a Dios. Y Pablo dice, ojo, ni siquiera se nombre entre ustedes como conviene a santos. Hablen como conviene a santos. Amén. En tercer lugar, palabras ociosas. Mateo capítulo 12, versículo 36. Palabras ociosas. Jesús dijo, mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Palabras ociosas. Las palabras ociosas son aquellas palabras que no producen nada, que no tienen fruto, que son improductivas, que no llevan fruto en sí mismo o en sí mismas. Son expresiones que destruyen vidas o nuestra vida y a quienes están a nuestro alrededor. ¿Qué significa esto? Que si cuando nosotros hablamos esas palabras no traen o manifiestan algún fruto de vida en quienes nos escuchan, entonces esas son palabras ociosas. O sea, lo que Dios está esperando es que cuando vos y yo hablemos, la persona que te escucha, que me escucha, sea edificada, sea inspirada, sea desafiada a buscar y amar más a Dios. Y no que diga, ay, sí, estuve con él o con ella y la verdad hablamos de cualquier pavada. ¿Te ha pasado estar con gente que estuviste a lo mejor 1 hora, 2 horas y no te dijo nada? Te habló hasta por los codos, pero no te dejó nada. Un dolor de cabeza nomás. Por esas son palabras ociosas. Y vos y yo, según Jesús, tenemos que tener cuidado de hablar palabras ociosas. ¿Por qué razón? Porque de cada palabra ociosa que digamos, vamos a tener que dar cuenta el día del juicio. Vamos a tener que explicarle a Jesús, a Dios Padre y al Espíritu Santo por qué hablamos lo que hablamos.
Cuando tengas la oportunidad de hablar palabra de Dios, lo que edifica, lo que conviene a santos. ¿Cuántas oportunidades perdemos en la semana por estar pensando cualquier cosa y hablando cualquier otra cosa menos lo que conviene? ¿Cuántas vidas salvaríamos si habláramos lo que tendríamos que hablar o lo que tenemos que hablar? El profeta Isaías en el capítulo 55, versículo 11 dice, de parte de Dios: así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Cuando vos y yo hablamos palabra de Dios, del resto se encarga Él. Cuando vos le hablas a una persona de Cristo y le decís, mirá, en Cristo hay esperanza, de lo demás se encarga Él. Vos no tenés que convencer a nadie porque vos no sos el Espíritu Santo. Vos tenés que hablar, vos y yo tenemos que hablar lo que Él nos pide. El problema es que cuando hay labios inmundos en nuestra boca, el mensaje se distorsiona. El problema es que cuando hablamos palabras ociosas, palabras corrompidas o palabras deshonestas, el mensaje se distorsiona, la gente no nos toma en serio, no nos cree. La palabra que sale de la boca de Dios y que debe estar en nuestra boca es la que siempre produce fruto. Produce vida. ¿Por qué? Porque no está carente de poder, es prosperada en todo. En cambio, las palabras ociosas no producen fruto porque están vacías. Carecen de poder, carecen de vida. Significa que esa palabra no provino de Dios. No es lo mismo que vos le digas a alguien que te vaya bien, a que vos le hables lo mismo, pero con una palabra de Dios. Yo deseo que seas prosperado en todas las cosas. Porque esa palabra que vos estás declarando, la última, está llena, revestida de vida y de poder. Es palabra de Dios, no es palabra de hombre. Yo le digo a una persona que Dios te bendiga y hace gracia. Ahora que yo le declare la palabra de Dios sobre su vida es otra cosa. Porque esta palabra sí tiene vida, tiene poder en sí misma. Y produce cualquier cosa que sea necesaria para la vida de esa persona cuando yo la declaro. Porque de mi boca no está saliendo palabra ociosa, está saliendo palabra de vida. ¿Se va entendiendo? Estoy siendo claro en lo que digo. Tenemos que renunciar, porque eso es tener labios inmundos. Eso es tener una boca sucia. Tenemos que entender que cuando hablamos palabra de Dios es cuando los milagros vienen a nuestra vida. Dejemos de declarar todo lo contrario. Señor, yo declaro que en 2025 vos me vas a bendecir. Que reviente todo el mundo, no me importa. Pero vos estás conmigo. Y a mí me va a ir bien. Vos me vas a sostener. Y es que hay una crisis en el mundo porque ¿qué me importa? Ese es el mundo. Yo no estoy en el mundo. Yo estoy en Cristo. Vivo en el mundo, pero no pertenezco al mundo. Pero hay que declararlo. Cuando la billetera no esté gordita, que parece que se va doblando toda, y los recursos no alcanzan, y vos tenés cosas para pagar, y tenés cosas que hacer, y tenés un montón de personas que te llaman y dicen, y hay que seguir declarando, hay que seguir sostenido por la palabra, hay que seguir procesándola. Porque cuando cobrás, o cuando recibís la platita, la fe sabe cómo crece y cuando las cosas no suceden o cuando la puerta no se abre, hay que seguir declarando que Dios me va a sostener. Ahora, cuando somos alcanzados por la palabra de Dios y la declaramos, disfrutamos de esos beneficios. La cuarta clase de palabras de las que nos tenemos que desprender, tenemos que permitir que el Espíritu Santo queme con su fuego nuestros labios, son las palabras vanas. Efesios capítulo 5, 6 y 7. Ya termino, bájenme 10 minutos y terminamos. Efesios capítulo 5, versículos 6 y 7 dice: nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia,
No seáis, pues, partícipes con ellos. Las palabras vanas son las predilectas de los engañadores. Vano significa vacío. El engañador siempre va a utilizar palabras vanas que apuntan a la vanidad. Siempre te va a querer endulzar el oído, porque con eso te atrapa. Cuando Jesús dijo, cuidado, porque en el último tiempo habrá muchos engañadores, lo que estaba diciendo es presten atención a lo que les hablan, presten atención a lo que escuchan, presten atención. ¿Por qué? Porque el vano o el vanidoso siempre apunta a lo que no es importante. Y esa es la metodología por la cual los engañadores seducen y atrapan el corazón de las personas. ¿Sí? Ahora, mucho cuidado con esto. Pero además añade que ni siquiera debemos participar con ese tipo de gente. Generalmente el vanidoso o la persona que habla todo el tiempo vanidad es una persona demasiado superficial. Entonces, con una persona así ni siquiera dice la Biblia que debemos participar con ellos. Pero también Jesús nos advirtió que cuando vayamos a orar no hagamos vanas repeticiones. ¿Por qué? Porque le llama a eso, ¿sabes cómo le llama a Jesús? Palabrería. Palabrería. No repitas vanas repeticiones, eso es palabrería. Y los religiosos, o los fariseos pensaban, o los gentiles pensaban, que por la palabrería iban a ser escuchados. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces tenemos que tener cuidado con estos 4 tipos de palabras. Palabras corrompidas, palabras deshonestas, palabras ociosas, y palabras vanas, porque eso habla de una boca inmunda. Amén. Y lo último, tus palabras influencian tu entorno. Tus palabras, mis palabras, influencian a nuestro entorno. ¿Qué dijo Isaías de su boca? Era inmunda. ¿Cómo era el pueblo? Un pueblo inmundo de labios. ¿Sabés que después, en el capítulo 29, Dios habla a través del profeta y dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí? ¿Sabés por qué a Isaías le costaba hacer volver el corazón del pueblo? Porque él mismo los había influenciado con su ejemplo. Lo que el pueblo hablaba era lo que escuchaba de Isaías. No era de sorprenderse que ambos tuvieran la misma manera de hablar. Lo que vos y yo hablamos, donde nos movemos, está siendo tomado como una referencia por quienes nos escuchan. Lo que hablamos está siendo tomado como una referencia por quienes nos escuchan. Era normal que si el profeta tenía una boca contaminada, el pueblo también tuviera exactamente lo mismo. Era de esperarse que si el corazón de Isaías estaba corrompido, el corazón del pueblo viviera exactamente lo mismo. Lo que vive tu familia, lo que vive tu matrimonio, lo que viven tus hijos, lo que vivís vos en el lugar donde te movés a diario, es ni más ni menos que aquello que estás dando a través de tu boca. Es increíble, pero a veces la gente quiere que sus familiares vengan a Cristo, pero cuando tienen que hablar lo que edifica, hablan todo lo contrario. Yo quiero que mi familia venga a Cristo, pero tengo que hablar y me pongo a hablar todo lo contrario. Hago casi todo lo posible para vacunarnos contra el Evangelio. Entonces, ¿cómo es el tema? ¿Los quiero ganar o quiero que se pierdan eternamente?
Lo que vos estás hablando en tu casa está marcando el futuro de los tuyos. Entonces, si los tuyos no quieren saber nada el día de mañana con Jesús, si los míos no quieren saber nada el día de mañana con Jesús, algo habremos hecho mal. ¿Qué estamos hablando en nuestros hogares? ¿Qué cosas hablamos cuando estamos en la mesa? ¿Cuántas personas son descuereadas a lo largo y ancho del mundo porque hay una boca con labios inmundos que le saca el cuero a Dios y a María Santísima? Pero yo voy a orar para que mi gente, mi familia venga a Cristo. Pero no sabe la hermana Carlota a ese vestido horrible que se puso el otro día. Pero voy a orar para que... Ponete de acuerdo, porque tus palabras están influenciando a tu entorno. Ponete de acuerdo. Isaías, no te quejes que el pueblo tiene labios inmundos y que el corazón del pueblo se fue tras otro Dios, porque vos tuviste mucho que ver también en lo que ellos están haciendo. No te quejes. ¿Qué estamos hablando en nuestra casa, en nuestra mesa? Cuando nos sentamos a la mesa. Si el sacerdote habla mal, quienes están a su alrededor harán lo mismo. Si el profeta habla mal, los que están a su alrededor harán lo mismo. Si el líder espiritual tiene una boca sucia, los que están a su lado van a ser como boca sucia. Si el jefe de familia habla con alguna de estas expresiones que recién te mencioné, lo más probable es que su familia se eche a perder. No es el diablo. Es que el diablo puso esa palabra en mi boca, entonces yo la largué. No. Es que todavía no entendiste que tenés que ir al altar para santificar tu boca, mi boca. ¿Cómo se arruina un corazón? Con aquello que entra y va llenándolo. Por eso Jesús dijo que de la abundancia del corazón habla la boca.